Bienvenidas, bienvenidos. Gracias ante todo por estar aquí esta tarde. Bueno, para los que o las que no me conozcáis todavía, yo soy Noelia Insa y voy a compartir este taller con Stephen Brandon, que me imagino, creo que todas lo conocéis ya, pero bueno, por si acaso, os cuento que Steve es profesor y formador de profesores de yoga en la tradición de Krishnamacharya. Pero además, una faceta quizá un poco menos conocida de Steve es que también es practicante y experto en Ayurveda. Es terapeuta ayurvédico y se ha formado con algunos de los mejores maestros y maestras de Ayurveda, como la doctora Deepa Apti en Londres. Hello, Steve. How are you? Hello. Hola. Very well, thank you. Thank you very much for being here with us one more time. You're welcome. Thank you for having me. Bien, le estaba dando las gracias a Steve y os quería. I'm going to do a little bit of an introduction to this series of workshops, okay? Mm-hmm. And then I will let you go. Okay. Le decía que voy a hacer una pequeña introducción sobre esta serie de talleres que vamos a empezar, que empezamos hoy, Steve y yo, mano a mano. Y os quería contar un poco cómo se nos ocurrió esta idea. Y fue un día, estábamos hablando Steve y yo, y él me estaba contando, charlando, me estaba contando pues, un montón de casos de personas a las que ha ayudado con problemas de salud, incluso hasta la curación completa de casos muy diferentes, de condiciones muy diferentes, desde Parkinson hasta hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, escoliosis, problemas menstruales, todo tipo de cosas, ¿no? Y a través de la Ayurveda ha ayudado a aliviar los síntomas, incluso a curarlas. Y de una forma relativamente sencilla. Y entonces yo pensé, es que lo que ocurre es que aquí en Occidente todavía no se conoce mucho el Ayurveda. Y le dije, yo creo que tendríamos que darlo a conocer, creo que tendríamos que hacer llegar esto a más personas, ¿no? Que las personas sepan que hay alternativas, bueno, y si no alternativas, complementos a la medicina occidental, a la medicina alopática occidental, que no tienen efectos secundarios, o si tienen efectos secundarios, son efectos secundarios positivos y que pueden ayudar muchas veces en muchas dolencias. Y que seguramente si no hacemos un esfuerzo de expansión y de difusión, no se van a conocer porque hay muchos intereses en contra de que se conozcan, ¿no? Como los de las grandes farmacéuticas, etcétera, etcétera. Entonces le dije, esto tenemos que darlo a conocer de alguna manera para que llegue a las personas y luego que sepan que existe. Y luego, si quieren, que lo prueben. Y si no, pues no. Pero nosotros ya nos quedamos tranquilos que hemos hecho este esfuerzo de difusión, ¿no? Y así surgió y así empezó. Y entonces vamos a empezar con este primer taller en el que vamos a abordar los remedios o las sugerencias de la Ayurveda para un problema tan generalizado como es el estrés, la ansiedad y los problemas de sueño, que creo que en mayor o menor medida los hemos sufrido o los sufrimos un poco toda la población, excepto quizá María, que es una excepción, una notable excepción, pero por lo demás. Bueno, pues nada más, yo ya solo quería contaros esta pequeña anécdota y deciros eso, porque estamos aquí, porque vamos a abordar esta serie de talleres, que esta vez va a ir sobre el estrés y la ansiedad, pero tenemos previsto y tenemos la intención de hacer más. Y ya le cedo la palabra a Steve para que nos cuente todo lo que nos pueda contar acerca de la Ayurveda para la ansiedad, el estrés y el sueño. So Steve, excuse me, I was just telling everybody why are we here in our effort to expand the goodness of Ayurveda, and that's it. And now I let you explain all you have to tell. Okay. I thought we would start
if you want to join in, we're just going to do a little bit of breathing and then a little chant. Ujú. Entonces, si queréis acompañarme, vamos a empezar haciendo un poco de respiración y un pequeño cántico. As long as you feel comfortable to participate. Si os sentís cómodas participando en esto, adelante. Okay. So the first thing is we'll just breathe with Ujjayi breathing for a minute. Ujú. Lo primero que vamos a hacer es respirar con la respiración Ujjayi durante 1 minuto. So just close your eyes, be aware of your breath. Cierra los ojos y presta atención a tu respiración. And then begin to breathe with the Ujjayi throat control breathing. Y ahora empieza a respirar, controlando la respiración con la garganta, con la respiración Ujjayi, haciendo una suave contracción de la garganta. If you're not able to do that, just breathe with some deliberate effort. Y si no sabes muy bien cómo respirar en Ujjayi, simplemente respira haciendo un esfuerzo deliberado por respirar. And concentrate on your breath. Y concéntrate en la respiración. Then let the breath relax to normal, natural breathing. Y ahora relaja tu respiración, respira de nuevo de forma natural. Then just keep your eyes closed. I'm going to chant a little chant and you just listen. And then if you want to join in, we'll do it together. Sigue con los ojos cerrados, voy a cantar, a recitar un pequeño cántico y después, si quieres, puedes cantar conmigo. Yoga Yoga Shanti Yoga Shanti Shanti Yoga Shanti 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 Yoga Shanti 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 Yoga Shanti Shanti Yoga Shanti Yoga. So this is the chant line. Este es el canto. So we chant Yoga once. Primero cantamos Yoga una vez. And then you'll see it's Yoga Shanti. Yoga Shanti.
como veis, es yoga shanti, and then you say Shantihi 2 times and then 3 times. y luego dices shanti 2 veces y luego 3 veces. And then you come down at normal vocal sound. Sorry, can you say it again? At a normal volume. A un volumen normal. Yeah. Then you chant it from here, doing 3, 2, 1, back to yoga, getting quieter with each line. Y luego cantas desde el final, pero cada vez más bajito. So you finish with a very quiet yoga. De manera que terminamos con un yoga, pero muy bajito. Okay. So if you all, everybody breathe out and hold your breath out. Entonces ahora todo el mundo, por favor, expirad y And then all mantener breathe in. la respiración fuera y después inspira profundamente And we chant together. y cantamos. Yoga. Yoga, Yoga yoga Shanti. shanti, Yoga shanti, shanti, Yoga shanti, 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 Yoga Shanti, Shanti, Shanti. Yoga Shanti, Shanti. Yoga shanti, yoga. I send a copy of this to Noelia, and she will share it with you. Yeah. Y me mandará una copia de este canto y la compartiré con todas vosotros. Shanti Pataha, it's called. Peace chant. Es el canto de la paz, Shanti Bataha. So this workshop is about stress and anxiety and sleep. Entonces, este taller trata del estrés, la ansiedad y el sueño. And they're related in Ayurveda because they all relate to Vata dosha. Entonces, estas 3 cuestiones están relacionadas en Ayurveda porque las 3 tienen que ver con el dosha Vata. And the nervous system. Y con el sistema nervioso. And everybody, I'm sure, experiences stress. Creo que todo el mundo, o estoy seguro de que todo el mundo ha experimentado el estrés. And then anxiety at various levels. La ansiedad en diversos niveles. And these 2 things then affect our sleep. Y estas 2 cosas afectan nuestro sueño. And then it gets worse. Y cada vez va empeora la cosa, ¿no? So they're related. Okay. Está todo relacionado, estas 3 cosas. So now we have a natural stress response, which we call fight and flight. Tenemos una respuesta natural al estrés que se denomina lucha o vuela. Mm-hmm. And this works well for us when we have an immediate feeling of threat or difficulty. Y esto funciona cuando tenemos una amenaza inmediata, una dificultad inmediata. Mm-hmm.
and then we do something to escape from the situation or resolve the situation. Y entonces hacemos algo para escapar de esta situación o para resolverla. And then the system just restores to normal. Y después el sistema se restaura otra vez a su estado normal. But in modern life, we very often have stress situations that are just maintained. Pero en la vida moderna, con frecuencia, tenemos situaciones de estrés mantenidas. And then we don't get a release or an escape. Y nunca llegamos a tener un escape o un alivio. Mm-hmm. And then this leads to a kind of psychosomatic disorder. Y esto nos lleva a una especie de desorden psicosomático. And in Ayurveda, an aggravation of the nervous system, which is Vata dosha. So Vata dosha becomes out of balance. Una agravación del sistema nervioso que en Ayurveda se correlaciona con el dosha Vata, es decir, que el dosha Vata se desequilibra. Another important thing to consider. Otra cosa importante a tomar en consideración is that each individual has a different capacity for coping with stress. es que cada individuo tiene una capacidad diferente para gestionar el estrés. Yeah, so we have to see how we are. Entonces tenemos que conocernos, saber cómo somos nosotras. You know, how we're affected subjectively. Y cómo nos afecta subjetivamente. Yeah, so something I might find, some people who have more Vata in their constitution, they're more sensitive. En general, la gente que tiene más Vata en su constitución son más sensibles a estas condiciones. And maybe they can get exhausted more quickly as well through activity. Y también se cansan más rápidamente por la actividad. So one main principle in Ayurveda is that we have to take care of ourselves according to our own constitution. Entonces, un principio fundamental de la Ayurveda es que tenemos que cuidar de nosotras mismas teniendo en cuenta nuestra propia constitución. Yeah. So our health is not, in Ayurveda, our health is a personal thing. It's not related to statistics from mass trials. En Ayurveda, la salud es una cuestión personal. No se relaciona o no tiene que ver con las estadísticas de pruebas masivas. Yeah, it's how I am and how I'm affected. Se trata de cómo soy yo y cómo me afecta. Yeah, so this is an important thing to consider always in Ayurveda. The person is treated individually. Entonces esto es algo siempre a tener en cuenta en Ayurveda, muy importante, y es que la persona se trata individualmente. Yeah. Okay. So now, but what we're going to cover tonight is, advice for understanding this and how some things can help us generally. Lo que vamos a intentar entender esta noche o en esta tarde es cómo, en fin, las cosas que se pueden aplicar así en general. Okay. So this is the first stress that Ayurveda helps you to get rid of, that you can be yourself and not compare yourself with other people. La primera forma en que nos ayuda el Ayurveda a liberarnos del estrés es haciéndonos saber que somos únicos, que somos únicas y que no tenemos que compararnos con el resto de las personas. Good. So the way that I like to think of stress then, after having said that, is that it is the physical and mental anxiety that I feel when my own personal resources are overwhelmed.
when I feel overwhelmed, my own personal resources are overwhelmed. That's Mm. what I would say is stress. Dicho esto, a mí me gusta pensar en el estrés, o yo definiría el estrés como la ansiedad que siento cuando mis recursos personales están sobrepasados. So it's subjective and personal. Por lo tanto, es algo completamente subjetivo y personal. And stress is a general term, Estrés es un término general, but the effects of stress damage our health, impair our health. pero los efectos del estrés dañan nuestra salud. So stress impairs our health, Entonces, el estrés perjudica nuestra salud, and anxiety and poor sleep also will both impact negatively on our health. y también la ansiedad y la mala calidad del sueño también impactan negativamente en nuestra salud. So anxiety, the two main things we experience in anxiety is symptoms are fear and insomnia. Entonces, los dos síntomas principales que experimentamos cuando tenemos ansiedad son el miedo y el insomnio. Then, so this isn't an exhaustive list. Esta no es una lista exhaustiva de But síntomas, here are a few of the things that can commonly happen to us because of stress, anxiety, and poor sleep. pero hay una serie de cosas que pueden ocurrirnos cuando sufrimos estrés, ansiedad y mala calidad del sueño. So the first one is a depleted immunity. La primera es se debilita el sistema inmunológico. Yeah, and then we might get infections regularly. Entonces es más fácil contagiarnos o tener infecciones regularmente. And longer term, this can lead to what are called autoimmune diseases. Sorry, can you say it again? Autoimmune disease. Ya. Entonces esto a largo plazo puede llevar a las enfermedades autoinmunes. And when COVID began in 2019, 2020, we had some lectures from Ayurvedic doctors in India that I'm, through my organization, and all of it was, their main focus was how we can boost our own immunity, not how to have a vaccine or something, how to boost our own immunity. Cuando comenzó la pandemia de COVID en 2020, tuvieron una serie de conferencias con diversos doctores ayurvédicos de la India a través de la organización a la que pertenece, y todas las conferencias giraban en torno a cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico, no si ponerse una vacuna u otra, sino cómo fortalecer el propio sistema inmune. So, another ailment that can come is diabetes. Otra enfermedad que puede derivarse del estrés y la ansiedad es la diabetes, Heart problems, los problemas cardíacos, some kinds of cancer, algunos tipos de cáncer, Alzheimer's disease, la enfermedad de Alzheimer, osteoporosis, la osteoporosis, allergies, often allergies, alergias también son frecuentes, and Parkinson's disease, y la enfermedad de Parkinson, which is a disease of stress of the nervous system. que es una enfermedad de estrés del sistema nervioso. So
there can be other things, and often we have stomach disorder like IBS, IBS. Yes. También a veces se presentan trastornos de digestión, como el síndrome del intestino sensible. ¿Cómo se dice en español? Irritable. Irritable, eso. Gracias, señora Cada. So, Síndrome del intestino irritable. sometimes also it can affect fertility and your menstrual cycle. Otras veces el estrés, la ansiedad, el mal sueño pueden afectar a la fertilidad, al ciclo menstrual. So, and there's many others as well. This is just a few examples. Y muchas cosas más. Hay muchas otras cosas. Estos son solo algunos ejemplos. The general symptoms that people deal with Los síntomas generales a los que se enfrenta la gente will be low energy, son poca energía, susceptibility to infections, mayor susceptibilidad a las infecciones and disrupted sleep or poor quality sleep. y un sueño interrumpido o de mala calidad. And then this becomes like a vicious cycle. Y esto se convierte en un círculo vicioso. I don't feel like I've got enough energy to cope. Sorry? I don't feel like I've got enough energy to cope with my life. Sí, sientes que no tienes bastante energía para afrontar tu vida. Yeah, I may keep getting sick Y no paro de ponerme enferma with colds and flu or these things. con resfriados, gripes, etc. Yeah, and my sleep is not good. Y además no duermo bien. And because I don't get good rest, y como no duermo bien y no descanso, then it just feeds into the whole cycle. Entonces todo se retroalimenta. So we have to try and break this cycle by some interventions. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de romper este círculo vicioso a través de determinadas intervenciones. Yeah. So now we'll look at, so that's just a general overview of stress. Esto es solo una visión general del estrés. Yeah. And I think that but now we can look a little at some of the things that we can do. Y ahora vamos a entrar en las cosas que podemos hacer. Some suggestions from Ayurveda. Algunas sugerencias de la Ayurveda. Yeah. So if the medical system generally give people some drugs. Normalmente el sistema médico lo que hace es dar medicinas a la gente, medicamentos. Yeah. So with all the things I've talked about, they could be giving people some antidepressants or antibiotics. Entonces, en todas estas enfermedades que he nombrado, pues la medicina occidental daría pues antidepresivos, antibióticos, even antipsychotics. Incluso antipsicóticos. So they only have the drugs that they can offer. Solo tienen medicamentos para ofrecer. But this won't address the underlying causes. Pero estos medicamentos no se dirigen a la causa subyacente. Yeah. So, and as I said earlier, these problems are very common in the modern world, and apparently, a combination of anxiety and depression is the most common ailment now that people are presenting to the health services with. Como he dicho antes, estos problemas son muy comunes en el mundo moderno y parece ser que una combinación de ansiedad y depresión es el problema más común con el que se encuentran en los servicios de salud. Yeah. So, the first thing that we can look at doing is to make sure that we sleep well.
Entonces, la primera cosa que podemos hacer es asegurarnos de que dormimos bien. What Dr. Deepa told us that if people have, if they come to you, if they have constipation and or insomnia, La doctora Deepa nos dice que cuando recibes un paciente, si tiene estreñimiento o insomnio, perdón, then you can't be healthy and those things have to be addressed. entonces no pueden estar saludables nunca y hay que, primero que nada, solucionar estos dos problemas. And they're both vata disorders, so it means you have a vata imbalance. Y ambos, el estreñimiento y el insomnio, son desórdenes de vata, del dosha vata, por lo tanto, quiere decir que tienes un desequilibrio en este dosha. Yeah. So with constipation, maybe that's another workshop. But in Ayurveda, a simple thing is a herb that Ayurveda has called triphala. Entonces, para el estreñimiento, quizá esto nos daría para otro taller, pero una cosa muy sencilla que nos ofrece la Ayurveda para aliviar el estreñimiento es una hierba, una combinación que se llama trífala. Yeah, you can take this daily and this helps with constipation. Voy a escribirlo. I'm gonna write it. Puedes tomar en el chat. Puedes tomarlo diariamente. Yeah. Y te ayudará con el estreñimiento. Yeah, yeah. So this is perfectly safe to take. I mean, this is the case if you're pregnant or you think you're pregnant, you have to get personal advice on taking any herbs. El trífala es perfectamente seguro, pero si estás embarazada o piensas que puedes estar embarazada, tienes que siempre tomar cualquier tipo de hierbas bajo supervisión médica. Maria is asking, how can you take the trifala? Like well, the powder. Herbal powder. Yes, powder or the powder in a capsule. Puedes tomártela en polvo, powder like in water, in hot water. Powder or in hot water, yeah. Puedes tomártela. Sorry, go ahead, please. Yeah, if this is too unpalatable for you, then get capsules. El trífala se puede tomar en polvo, disuelto en agua templada, bueno, calentita, y si está demasiado malo, si no te gusta el sabor, entonces puedes tomarlo en cápsulas, viene en cápsulas también. Yeah. And drink plenty of, and for constipation, drink plenty of warm water. Warm water. Y para el estreñimiento, una cosa muy importante es beber mucha agua templada. Perdón, la trífala, ¿en qué momento del día es mejor? Trífala, what time of the day is better for taking trífala? If you have bad constipation, you take it first thing in the morning. Si estás muy estreñida, te lo tomas lo primero por la mañana. But just to generally regulate the digestion, it's best to take it before bed. Pero si es simplemente para regular la digestión, es mejor tomarla por la noche justo antes de irte a dormir. Yeah. So if you like, for acute situation, take it in the morning. For chronic, take it at night. O sea, para una situación de estreñimiento agudo, lo tomas por la mañana, y para una situación de estreñimiento crónico, por la noche, antes de ir a dormir. Just half to 1 teaspoon in some hot water. Simplemente como media a una cucharadita en agua caliente. Right, so now coming to sleep. Entonces, hemos hablado brevemente del estreñimiento, porque era uno de los dos problemas que señalaba la doctora Apki, y ahora vamos al sueño. Generally now, modern people stay up too late. En general, actualmente, la gente se queda despierta hasta muy tarde. Ayurveda says you should go to bed by 10 p.m. El Ayurveda nos dice que deberíamos irnos a la cama aproximadamente a las 10 de la noche. 11 p.m. is the latest. Y las 11 sería la hora, lo más tarde para irnos a dormir. La hora límite.
So I know this, I've been to Spain a few times. I know this doesn't completely line up with your social life. Dice Steve que ha estado en España varias veces y que sabe que esto no casa bien en absoluto con nuestra vida social en España. But basically, this is the ideal, and there's many reasons for this, that we should go to bed reasonably early. Pero básicamente hay muchas razones que apoyan esta idea de que deberíamos irnos a dormir razonablemente temprano. Yeah. My when I go and stay with my family, they always joke at me because I go to bed. Very early. Yeah. Muchas veces cuando va a estar They tease me, you know. Yeah, I go to I bed. understand. Yeah. Cuando va a pasar tiempo con su familia, como que, entre comillas, se ríen un poco de él porque se va a dormir muy pronto. Yeah. Mm. But It then, happens. yeah. So, but anyway, this is the advice. Now, the other thing is so the ideal is bed between, 11 p.m. should be the latest. Yeah. Entonces, lo ideal es, como hemos dicho, que te vayas a dormir entre las 10 y las 11 sería lo más tarde. If you stay up later, you tend to get a second wind of energy, and then you keep on going. Si te quedas despierta más tiempo, es como que te entra una nueva energía y entonces vas a mantenerte despierto mucho más. Yeah. But anyway, so it's related to the cycle of the doshas during the day. Esto se relaciona con los ciclos de los doshas durante el día. Mm-hmm. Los doshas de las energías. It's better for your health if you have, you want some work time or time to do your own thing. Do it in the morning early. Lo mejor para la salud es que si tienes que trabajar, la actividad la hagas por la mañana, temprano. Another thing, Ayurveda always advises gradual changes. Otra cosa que siempre aconseja la Ayurveda es que los cambios sean graduales. Because we don't want to cause more stress. Porque no queremos causar más estrés. So if you want to change your sleep time, just say do it 15 minutes at a time. Yeah. Entonces, si lo que quieres es cambiar la hora a la que te vas a dormir, no lo hagas de golpe, sino 15 minutos cada vez. Yeah. Adelanta, digamos, la hora de irte a dormir en 15 minutos. Yeah, so maybe go to bed 15 minutes earlier for 1 week. Quizá puedes ir a dormir 15 minutos antes de lo habitual durante una semana. And then 15 minutes, after 1 week, change it another 15 minutes till you're at the right time for you. Y después de una semana te vas 15 minutos antes de lo que te estabas yendo y así progresivamente. Yeah. Another thing, suggestion is not only have coffee in the mornings if you drink coffee. Don't have coffee after lunchtime. Otra sugerencia de la Ayurveda es no tomes, si tienes que tomar café, tómalo solo por la mañana. Nunca tomes café después de comer. Very often people sleep much better when they follow this rule. Es muy frecuente que la gente sienta que duerme mejor simplemente siguiendo esta norma. A few years ago, Krishnamacharya's son Sri Basham came to the UK and we had a seminar. Hace pocos años, Sri Basham, el hijo de Krishnamacharya, vino a Inglaterra, Wales, y hicieron un seminario. And he would drink coffee. Y él bebía café. But one time we were out in the afternoon and I said to him, would you like to go and have a coffee? Pero un día salieron por la tarde, después de comer, y Steve le preguntó a Sri Basham, ¿quieres que vayamos a tomar un café?
No, he said, I never drink coffee after 9 a.m. Y Rivasem le dijo, no, yo nunca bebo café después de las 9 de la mañana. If it's later than 9 a.m., I don't take coffee, he said. Dijo, después de las 9 de la mañana no tomo café. So he had his own rule. Él tenía su propia regla. So nowadays, I was in Ireland recently. Hace poco estuve en Irlanda. Yeah. They said now somebody was making a joke that in Ireland, everybody's given up Catholicism and replaced it with coffee. Y hay una broma que dicen que en Irlanda la gente está abandonando el catolicismo y reemplazándolo por el café. Yeah. And I don't know if it's just in Ireland or if it's European. They have a coffee brand called Insomnia. Have you seen this? No. In Ireland, you get coffee brand. The brand of coffee, you know, like Starbucks, is called Insomnia. Oh my God. Dice que en Irlanda hay una marca de café como casi ¿cómo se dice? Una franquicia como Starbucks, pero que se llama Insomnia. Te avisan. They advise you. Anyway, so that's one little tip, right? And now, have a bit of relaxation time before you go to bed. Otra cosa es, tómate un tiempo para relajarte antes de ir a la cama. And maybe have a warm bath before bed, relaxing bath. Si puedes, toma un baño caliente, relajante, bueno, un baño templado, relajante, antes de ir a la cama. Yeah. Do some meditation. Luego haz un poco de meditación. Switch off all your devices. Apaga todos tus dispositivos. Have a fast from the media. Haz un ayuno de los medios, de los dispositivos. Right. Now, I'm going to talk about rest now. So rest is not our sleep time, but our other times to take proper rest. A continuación voy a hablar del descanso, no solo el descanso cuando dormimos, no solo del sueño, sino de otros momentos para tener un descanso adecuado. Yeah. Every day or every week have some rest time, proper rest. Cada día o cada semana al menos tienes que tener un tiempo de descanso adecuado. And even like what I do in the afternoon, about 3 p.m. Lo que yo hago es por la tarde, más o menos a las 3 de la I make tarde, myself a relaxing herbal tea. me hago un té relajante, una infusión relajante. I sit and drink it slowly. Me siento y lo bebo despacito. And then I sit in a comfy chair with my feet up. Me siento en una silla cómoda con los pies apoyados, o sea, With my eyes closed. Con los ojos cerrados. Just for about 15 minutes. Solo más o menos 15 minutos. So it can be as simple as that. Puede ser tan simple como eso. Now, you can give yourself an oil massage. Otra cosa que puedes hacer es darte un masaje con aceite. With some sesame oil or some herbalized oil. Con aceite de sésamo, por ejemplo, o aceite herbalizado, aceite de hierbas. Yeah. And and having the bath can also be a way to relax. Have a bath. Y tomar un baño también puede ser una forma de relajarte. Now, I give you a little recipe to make a bath powder. Entonces, os voy a dar una recetita para hacer un polvo para el baño. It's very simple. Es muy simple. You get some ginger powder. Coges un poco de polvo de jengibre. And baking soda. Y bicarbonato. You make a mix 50-50. Haces una mezcla 50-50. And then put about half a cup of this, half a measuring cup, into the bath of warm water. Y pones más o menos media
media taza de esta mezcla en la bañera. Yeah, then relax in this bath for 10 to 20 minutes. Y te relajas en este baño entre 10, 20 minutos. Very good. And if you can be in the bath, maybe have some candles, no electric light, then this is even better. Y si puedes estar en la bañera, ponerte unas velitas y Yeah. no tener luz eléctrica, es incluso mejor. You have a little sign to hang on the bathroom door. A little, sorry. A sign, a Yeah. message to hang on the bathroom door. Puedes tener como un cartel Yeah. para el baño. You know, rest break, do not disturb. Okay. Que sí, para colgar fuera de la puerta del baño, para que algo así como un cartelito como en los hoteles, ¿no? Estoy bañándome, no me molestéis. And leave your phone and your iPad on the charger in another room. Y deja tu iPhone, tu iPad cargándose en otra habitación. Yeah, just go away. Uh-huh. Okay, right. It's best if you can meditate morning and evening. Lo mejor es si puedes meditar por la mañana y por la noche. This is you can get this in Spanish. You said so, didn't you, earlier? Yeah. Spanish, yeah. Este libro se puede conseguir en español, Ayurveda y Panchakarma, la ciencia de la curación y el rejuvenecimiento. Ya lo nombramos en las 3 sesiones que habréis visto seguramente, las 3 sesiones del curso de introducción a la Ayurveda, nombramos este libro. In here they have a section, it's called The 3 Pillars of Life. Y en este libro hay una sección que se titula Los 3 pilares de la vida. Yeah, 3 supports of life. Los 3 soportes, los 3 pilares de la vida, sí. The first one is ahara, which is diet. El primero es ahara, que es la comida, la dieta. Yeah, we'll cover that another time. Que hablaremos de esto en otra ocasión. The second one, this is vihara, means lifestyle, life activities. El segundo pilar se llama vihara y sería el estilo de vida, nuestras actividades. And the third one is exercise. Y el tercero es el ejercicio. Under the section on lifestyle, en la sección acerca del estilo de vida, he calls vihara life supporting activity. Dice vihara, actividad que soporta o que apoya la vida. And the first 2 activities that he gives that are life supporting are meditation and rest. Y las 2 primeras actividades que nombra como actividades que apoyan la vida son la meditación y el descanso. And if you don't have good good rest for your nervous system, then you won't be healthy. Si no le das un buen descanso a tu sistema nervioso, entonces no puedes estar saludable. Yeah. So this is important. Life supporting activities, food, rest and exercise. Entonces esto es importante. Actividades que apoyan la vida. Ejercicio. Perdón, me he perdido. Comida, ejercicio y descanso. Yeah. And so let's focus on the immediate thing here. But he gives those as the 2 most important life supporting activities, rest and meditation. Pero como decíamos, nombra como las actividades más importantes el descanso y la meditación. And this helps us to have clarity of mind and peace in our heart. Estas 2 actividades nos van a ayudar a tener la mente clara y el corazón en paz, en calma. And then everything else we do is better directed. ¿Es? Everything else we do is
better directed. We go in a better Ah, direction sure. because of this. Y entonces todo lo que hagamos nos va a salir mejor. Yeah. You know, people who become alcoholics or drug addicts, their mind becomes confused and they make more and more bad decisions. Sure. Por ejemplo, como ejemplo, las personas que son alcohólicas o drogadictas tienen la mente confusa y cada vez toman más decisiones equivocadas. Yeah. With sattva, with clarity of mind, we make clear decisions. En cambio, con una mente sádvica, una mente clara, tomamos mejores decisiones. And engage in activities that nourish and support us. Y participamos o nos apuntamos a actividades que nos nutren, que nos apoyan, que nos soportan, que Otherwise, nos we have aportan. with tamas, we're confused. With rajas, we're impelled. Si lo que predomina es la energía tamásica en nosotros, estamos confusos. Si predomina la energía rajásica, estamos demasiado ansiosos. Very good. So, right. So here are a few more general suggestions for helping us to cope with stress. Entonces, vamos a dar algunas sugerencias generales más para gestionar el estrés. Yeah. When you finish your work day, do 10 or 15 minutes of yoga after work. This gives you a transition between your work and it's like a transition phase to switch off from that and be ready for the next thing. Cuando termines de trabajar, cuando termines tu jornada laboral, puedes hacer entre 10 y 15 minutos de yoga a modo de transición. Esto es como una transición para marcar el paso del trabajo al descanso, digamos, ¿no? Yeah. I have a yoga class, a group class that I teach at 6 p.m. in the evening. Doy clases a un grupo de yoga a las 6 de la tarde. I promote it. I say, come to this yoga class after work and go home de-stressed and refreshed. Y la forma de promocionarlo es que he tenido ha sido ven a esta clase después del trabajo y vete a casa desestresado y renovado, refrescado. Yeah. And everybody says they have a very fulfilling evening on that evening and they have a good night's sleep. Y todo el mundo suele decir que esa noche pues tienen una buena noche y un buen sueño. Yeah. So if you can do 10 minutes or 15 minutes, you'll get a big reward for that time. Si simplemente puedes invertir de 10 a 15 minutos, la recompensa será muy grande por ese poco tiempo. Yeah, right. Make sure that every year you have a restful holiday. You have a restful holiday. Otra cosa importante es que debes asegurarte de tener cada año unas vacaciones verdaderamente reparadoras, de descanso. Like, go to an Ayurvedic retreat or somewhere quiet and pleasant, not Disneyland. Okay. Por ejemplo, ir a un retiro ayurvédico o a algún lugar silencioso, tranquilo. No se trata exactamente de ir a Disneyland. Yeah. One lady came and had an Ayurvedic retreat with me. She came for a panchakarma. Una vez una señora vino fue con Steve a hacer un retiro, una especie de retiro, un panchakarma. Yeah. She said this was a real holiday. Y ella dijo cuando terminó, esto sí que han sido unas vacaciones de verdad. She said going on holiday with the family is no holiday for her because she has to look after everybody. That's true. Le dijo, ir de vacaciones con la familia no son exactamente unas vacaciones para mí porque tengo que estar cuidando de todo el mundo. Not that it's not enjoyable, but it's not a rest for her. No quiere decir que no lo disfrute, que no sea una cosa que se disfrute, pero no es un descanso para ella. Yeah. Now, excuse me, Steve. Bea is asking, when you say yoga after work,
Are you talking about asana or anything else like pranayama? Try and do some asana and some pranayama and then a little rest. Ujú. Mm. Sí, Bea ha preguntado a través del chat si cuando Steve habla de practicar yoga después del trabajo se refiere a practicar asanas, posturas, o se refiere a otra cosa. Entonces, Steve ha dicho que practiques un poco de posturas. Sorry, asana and then rest. Steve? Yeah, asana and pranayama and then some rest. Sorry, yeah, okay. Que hagas un poco de asana, un poco de pranayama y después un poco de descanso. When you can do something like at the end, like do just you only have to do a few simple asanas, just some movement and breathing. No hace falta que hagas mucho, simplemente asanas básicas, asanas simples, un poco de movimiento, un poco de respiración. I send you Noelia, a thing to send out with the chant of a 10-minute practice. Ok, perfecto. No, me enviará un ejemplo de una práctica de 10 minutos y os la pasaré. ¿De Just to acuerdo? give an idea. Para que tengáis una idea de lo que But podéis then hacer. you know the people, what some people call Vipariti Karani, you lie on your back with your legs up the wall. Y ¿sabéis lo que mucha gente llama Viparita Karani? Cuando te tumbas en el suelo con las piernas apoyadas en la pared. This is very restorative. Esta es una postura, por ejemplo, muy restaurativa. Yeah. So good. And coming back to the holiday thing, Deepa Bien. said, Dr. Deepa said to us when we was training, and she said, we're going to set up a clinic or our practice. She said, when you get your new diary at the beginning of the year, you put your holidays in first. Very good idea. Sí, Yeah. Volviendo al tema de las vacaciones, la doctora Deepa, cuando hicieron la formación, les dijo, cuando te enfrentes a tu diario o a tu agenda a principios del año, fija lo primero en las vacaciones. She said, you're teaching people self-care. Porque estás enseñándole a la gente autocuidado, que cuiden de sí mismos. You have to practice self-care. Entonces tienes que practicar tú también a cuidarte a ti mismo o a ti misma. Of course, Okay. yeah. Right. If you can go and have panchakarma, every 2 years is ideal. Si puedes permitirte ir a hacerte un panchakarma, que es una desintoxicación ayurvédica, eso es perfecto cada 2 años. Yeah. And then give yourself a regular self-massage every week. Y luego otra cosa es, date un masaje, un automasaje regularmente cada semana. Yeah. Generally, in the summer, use coconut oil. Como norma general, en verano debemos usar aceite de coco. And in the winter, use sesame oil. Y en invierno, aceite de sésamo. This is a lovely place of self-care. Esto es una forma muy agradable de autocuidado. Yeah, they call it Abhyanga, means loving hands. El nombre de este masaje es Abhyanga, que significa manos amorosas. You can give yourself some love. Entonces, a través de este masaje puedes darte amor. It's good for anti-aging. Y es un muy buen anti-envejecimiento. And then Sorry, Steve, just one question. Camila, en invierno el aceite de sésamo. In winter is sesame oil. Yeah. Okay, thank you. In Spain. Right. Number 5, don't take your devices to your bedroom. Número 5, no te lleves los dispositivos a la habitación de dormir. So leave them in another room on charge. Déjalos cargando en otra habitación. Even switch them off. Incluso apágalos. Okay. And then I said, I've already talked about coffee. Reduce the amount of caffeine you take. Y reduce en la medida de lo posible la cantidad de cafeína que tomas. Drink more water. Bebe más agua. Coconut water. Agua de coco. And herbal tea.
y infusiones herbales, infusiones de hierbas. I'll tell you some more drinks now. We're going to look at some remedies and some foods and some tonics. Ahora os voy a decir unas más bebidas, pero vamos a hablar de ciertos, de más remedios, de más tónicos. Yeah, and then are there any questions at this stage? Pero en este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Cualquier pregunta? You can Para carry las- on the chat. If you have an immediate question, just write it on the chat and we'll take it as we go along. Ok, perfecto. Si surge alguna pregunta, también podéis dejarla en el chat. Si surge alguna pregunta así inmediata mientras continuamos. Aquí hay una pregunta. There is a question in the chat. Camila says, el nombre de los masajes para los aceites, así puedo buscar exactamente cómo hacerlo. Sí, el nombre es Abhyanga, the name of the massage. I'm going to- Abhyanga means full body massage. Yeah. Abhyanga significa es masaje de todo el cuerpo. Yeah. Y And puede. if you- Sí, sí. Go ahead, please. So Sí. you give yourself cover yourself in oil yourself, warm oil, all over your body. Se trata de cubrir toda tu piel de aceite templado, templadito, lo calientas primero, You leave that on for a little while, te lo dejas puesto un ratito and then just have a hot shower to wash off the excess oil. y luego te haces una ducha rápida simplemente para eliminar el exceso de aceite. Yeah, and if you can, within your budget and time, book in and have a professional massage. Y también si puedes, si te lo permite tu presupuesto y tu tiempo, puedes ir a una profesional ayurvédica que te haga, que te dé este masaje. Very good. Right, a few remedies. Okay. Vale, algunos remedios. The best herb for stress and your nervous system is ashwagandha. Vale, pues la mejor hierba para el estrés y para el sistema nervioso es el ashwagandha. Lo voy a poner en el chat. This is a bag of powder of ashwagandha. So this is the best herb. You can take this, the powder in warm water. Puedes tomarlo, disolver el polvo en agua templada. You can mix it in a little honey. Lo puedes mezclar con un poquito de miel. Yeah. Or you can mix it into some herbal tea or some warm milk. O también puedes disolverlo en una infusión de hierbas o en leche templada. If you take a little bit of warm milk at night with some ashwagandha and some saffron in it. Si tomas leche por la noche, puedes añadirle ashwagandha y azafrán. Yeah. The second herb that's very good for your nervous system is called brahmi. La segunda hierba que es muy buena para el sistema nervioso se llama brahmi, que voy a apuntar también. Good. You can take ashwagandha and brahmi together. Puedes tomar el brahmi y la ashwagandha juntos. Good. Now, for herbal teas, different Ayurvedic herb companies, they make teas for Vata, Pitta and Kapha. So for the nervous system, you can have Vata tea. Algunas empresas o marcas de tés hacen ya sus propias mezclas para los distintos doshas, para Vata, para Pitta, para Kapha, ¿no? Entonces, para el sistema nervioso, la mejor mezcla suele ser la de Vata, para Vata, ¿vale? And you can make yourself a tea from this product. It's called Dasha Mula. Yes, it's very good. Sí, esto puedes hacerte un té con este producto que se llama Dasha Mula, significa 10 raíces. Voy a ponerlo aquí también. Dasha Mula. You know from yoga, mula means a root. Sabemos del yoga que mula significa raíz.
Dasha is the number 10. Y dasha significa 10, el número 10. This is made of the roots of 10 trees. Entonces, este producto, esta mezcla está hecha de las raíces de 10 árboles diferentes. And it's nourishing, Es muy nutritiva, it's calming, calmante and it's grounding. y te enraiza, te da estabilidad. I have one of these cafetiere things, look. Ujú. Steve tiene una de estas cafeteras, sí, Yeah. ¿sabéis? Con I put these dashamula in here, and then that's how I make. How much dashamula do you? 1 teaspoon 1 teaspoon for all that. for this big cup. Yeah, this is a 1 cup. Is 1 cup. Entonces, ese aparatito que él tiene, que lo venden en cualquier sitio, lo habréis visto, ¿no? Para hacer infusiones o incluso café. Él lo usa para hacer el dashamula y pone una cucharada grande de dashamula para toda esa cafeterita que viene a ser un vaso grande. Yeah, and you can put a little sweetener in it, some honey or some sugar or some maple syrup. Maple syrup. Puedes además añadirle algo para endulzarla. Puede ser miel, puede ser sirope de arce o puede ser incluso azúcar, un azúcar de buena calidad, tipo canela o sí, If you have put honey, you have the 10 roots of all these plants, and then honey is the essence of plants. Claro, si además de hacerte esta infusión de 10 raíces le añades miel, tienes, digamos, el extracto de 10 raíces y la esencia de las plantas, que es la miel. Yeah, and if you have ashwagandha and brahmi and dashamula, si te tomas ashwagandha, brahmi y dashamula, this would help to prevent Parkinson's disease, dementia, MS. Esto va a ayudar a prevenir la enfermedad de Parkinson, la demencia y la esclerosis múltiple. And it's generally anti-aging. Y en general son tratamientos anti-envejecimiento. Yeah. Now, another thing Maria is asking, but do you have to mix the 3 of them? I mean, dashamula, brahmi, and ashwagandha? The ashwagandha and brahmi, you want to take all of the powder. So take that, you want to consume all the powder. When I've made my herbal mix, that's why I use this. Look, in the bottom is you all don't the take grinds. You just take the water, right? And you don't I just take the water. But with the ashwagandha and brahmi, you want to consume the whole powder. Yeah, I understand. No, María estaba preguntando si se puede mezclar todo y tomarlo todo a la vez, ¿no? Dice Steve que no, que hay que tomarse la ashwagandha y el brahmi por un lado, porque la ashwagandha y el brahmi se traga el polvo, te tienes que tomar el polvo, no haces una infusión y te bebes el agua, ¿no? Sino que te tomas el polvo. Mientras que el dashamula lo que haces es una infusión, lo dejas en infusión y luego te tomas el agua, no te tomas las raíces. Yeah, this is going to be an infusion. Yeah. You could add, after you've poured this into the cup, you could then add brahmi and ashwagandha to this infusion and then drink, but you want to take the powder. I understand. Una vez que has hecho la infusión de dashamula, sí que podrías, una vez que ya has puesto, digamos, el agua, has sacado las raíces, podrías añadirle el polvo de ashwagandha y de brahmi y tomártelo todo, pero tienes que asegurarte que te tomas el polvo de brahmi y ashwagandha. One more question, Steve. Paloma was asking, do you need to take a break of having ashwagandha, or you can take ashwagandha all your life? Like, yeah. If you're taking herbs, you should take a break. Yeah. Normalmente sí. Say after 6 months.
Bueno, Paloma estaba preguntando si hay que descansar de tomar ashwagandha o se puede tomar continuamente. Y Steve le contesta que en general con las hierbas conviene tomar descansos, vamos a decir cada 6 meses. Yeah, but you can take ashwagandha and brahmi long term, but have a few weeks or a month's break if you're taking them. Sí que se pueden tomar a largo plazo, pero es conveniente también hacer un descanso de unas 2 semanas a un mes, cada 6 Yeah. meses. But you see, herbs are not drugs, they're food. Pero las hierbas no son medicamentos, no son drogas, medicamentos. Yeah. Ujú. These kind of things, they're called rasayanas, rejuvenative food. Estas cosas son rejuvenecedoras. Yeah. I mean, some Son como herbs we only use as medicine, Hay algunas hierbas que solo se usan como medicinas, but they still food. pero aún así siguen siendo alimentos. Yeah. Right. A thing that you can make for yourself, which you have plenty of in Spain, is almond milk. You make a milk out of almonds. Ujú. Algo que podemos hacer, y porque tenemos muchas en España, es bebida de almendras, una bebida de almendras, leche de almendras. Almond. So have 10 almonds Puedes tomar 10 almendras, and soak them in water overnight in a small dish, dejarlas a remojo en un platito por la noche, like a ramekin or something. And then in the morning, you remove the skins. entonces por la mañana le quitas la pielecita. You know, you're not to eat the skins of almonds. You have to take the skins off. La piel de las almendras no se debe comer, tienes que desecharla. Yeah. Then put these almonds in a blender. Entonces pones las almendras en una batidora Add a cup of warm milk. y añade una taza de leche templada. It can be cow milk, goat milk, or another kind of milk, soya milk. Puede ser leche de cabra, leche de vaca o otro tipo de leche vegetal, de soja, por ejemplo. And then you put in a pinch of ginger powder and a pinch of nutmeg powder. Y le puedes añadir una pizca de jengibre en polvo y una pizca de nuez moscada en polvo. Yeah. And a little saffron. Y un poquito de azafrán. And then blend it. Y bátelo todo, mézclalo todo. Yeah. You can drink this with your breakfast or for breakfast. You can drink it in the evening. Y puedes tomarlo con el desayuno o tomarlo por la noche. Yeah. Maria is asking, can you do the same with water? No milk, but water. Just add water to the almonds. You can, yeah. María estaba preguntando si podíamos hacer lo mismo, en lugar de leche poner agua, y Steve ha dicho You'll que have just have made almond milk, yeah. Sorry? You will have just have made almond milk. Que entonces has hecho leche de almendras con esto, sí. Yeah. Se puede hacer. Another drink that you can have that's calming for the nervous system is to have orange juice with nutmeg and honey. Otra bebida que es muy calmante para el sistema nervioso, muy relajante, es zumo de naranja con nuez moscada y miel. Yeah. See, these things, vata tea, dashamula tea, almond milk, this orange juice mix, they pacify vata and nourish your nervous system. Entonces, estas bebidas que hemos nombrado como un té para vata, el dashamula, la leche de almendras o la naranja, el zumo de naranja con nuez moscada, todas ellas son nutritivas y relajantes para el sistema nervioso. But as we know from the Irish company, coffee gives you insomnia. Pero como sabemos bien, porque nos lo ha dicho la marca irlandesa, el café nos da insomnio. Yeah. One nutritionist said coffee also is an anti-nutrient. It doesn't have any nutrition. Un nutricionista dijo que el café es un antinutriente, no te aporta ningún nutriente. It's no nutritional value.
no tiene ningún valor nutricional. And we, Ayurveda, we want to nourish ourselves. Y en Ayurveda lo que pretendemos es nutrirnos. So it's just like an empty stimulant. Entonces el café es un estimulante vacío. And the same with, so we have caffeine and sugar. That's our favorite combination. Y normalmente tomamos cafeína, la cafeína del café con azúcar. Es una de las combinaciones favoritas. So we can say there are some nice things you can have instead. Así que estas que hemos nombrado son algunas cosas buenas que puedes tomar en lugar de el café con azúcar. Yeah. So our mind gets addicted to these things, but our body wants nourishment. Es posible que la mente se nos vuelve adicta a veces al café y a estas cosas, pero el cuerpo lo que quiere es nutrición, que se le nutra. Yeah. So, okay. So the next thing is, I haven't written this recipe down. I've got time. Do you know carob? Carrot. Yes. Yeah. Carrot. Carob. Carrot. C-A-R-O-B. Algarroba. Yes, we know carob. Yeah, yes. They grow it in Portugal. Do you grow it also in Spain? I think so, yeah. ¿Se cultiva la algarroba en España? Sí, ¿verdad? Sí. Yeah. They have many carob farms in Portugal. En Portugal parece ser que se cultiva mucho. One of the main countries that supply this. Es uno de los principales países que cultivan algarroba. Now carob has it's very good nutrition. It's a super. La algarroba es muy nutritiva. Superfood. De hecho, la algarroba es un superalimento. Cerezada is saying carrot is not no. You are not saying carrot, but not carrot. Carob is different. It's garob, algarroba. No es Carlota, no es zanahoria. Yo he entendido zanahoria también al principio, pero no, luego me he dado cuenta que estaba diciendo algarroba. Organic carob, se escribe carob, algarroba. ¿Conocéis la algarroba? Like chocolate. Is food for the pigs, right? Good for pigs. Pigs, yeah, pigs. It comes as a bean. This is like a powder, like chocolate I know, powder. But it used to be pig the food for pig food. Yeah. It's very nourishing. It's very nourishing. Yes. Nowadays they call it a superfood. Hoy en día, bueno, le he dicho que sí es la comida que le daban a los cerdos, porque cuando yo era joven, yo me acuerdo que teníamos una casa de campo y les daban algarrobas a los cerdos. I use this in everything instead of chocolate. Y me ha dicho que no lo sabe, pero que lo que sí que sabe que le consta es que es muy nutritiva. Yeah. Y que hoy en día se considera un superalimento. Bea, estabas diciendo chocolate de la posguerra. Okay, very, very interesting. Here in Spain, Bea is saying that used to be the chocolate of the after civil war, you know? After the Civil War, yeah, because there was they didn't have any imports of chocolate, yeah. Poor man's chocolate. And Camila is saying that her grandma used to do jam from carob. Yeah. Very nice. So I use it in everything that I would make chocolate. I make chocolate muffins. Chocolate muffin I make. Steve lo usa para cualquier cosa donde pondría chocolate. Muffin. Pues, por ejemplo, en lugar de hacer magdalenas de chocolate, hace magdalenas de algarroba. Yeah. Anyway, my Ayurvedic hot chocolate. Yeah. Su chocolate caliente ayurvédico. Is this almond milk. Es leche de almendra. Plus carob powder. Más algarroba en polvo. And a little bit of ashwagandha. Y un poquito de ashwagandha. You feel so good.
Y está muy bueno. and it's so delicious. You just So Ayurveda thinks that, you know, I was reading this book the other day. This is an Indian man called Ravi Ravindra. Have you heard of Ravi Estaba Ravindra? leyendo el otro día este libro de este señor indio llamado Ravi Ravindra, He el writes alma spiritual peregrina. books. He has, El alma peregrina. he's an Indian man and he moved to Canada. Es un señor indio que se trasladó al Canadá. And he said that the Western food is so bland. Bland. I don't know how Bland. to do bland. Just dull. No boring. good. Like poor. Not tasty. Ah, poco sabrosa. Okay. Bland. Como plana. Plana. Okay. Bland. I understand. Not Thank tasty. you, Sara. Sí, este señor indio cuando se fue a Canadá dice que la comida occidental, gracias, es muy sosa, es como que no tiene sabor. Yeah, because they don't have the spices. Well, he needs to come to Spain. Yeah. But now Maybe you have. in Canada, no, but in Spain it's European quite good. the European people did all their things to get spices. Los europeos hicimos muchas cosas para obtener especias. Yeah. In the UK, Indian food is the most popular meal to eat out. En Gran Bretaña, en el Reino Unido, salir a comer a un indio es lo más común, lo más popular. Yeah. So anyway, this, by the way, Ravi Ravindra, he wrote this book that Christ the Yogi. Cristo el Yogi. Ravi Ravindra. El mismo autor. About the Gospel of Saint John. Sí. He's a famous spiritual writer. Anyway, he's este señor Ravi Ravindra, lo voy a escribir también y si luego puedo descargar el chat os lo enviaré. Ravi Ravindra. yeah. ¿Lo habéis He's escrito ya? Sí, lo habéis escrito ya. Vale. He's a professor. He's a professor. Es un university professor universitario of physics, de física and comparative religion, spirituality. Y de religión comparada, espiritualidad. It's a very interesting man. Es un hombre muy interesante. Y sus libros son El alma peregrina y Jesús el yogi, Christ the yogi. Christ the Yogi, this book is called, yeah. Es entonces Cristo, ¿no? Será Cristo el yogi. And but Dr. Ladd also says that he says Indian food is the best because of the spices. El doctor Ladd dice también que la comida india es la mejor por las especias que le añaden. But I know in Spain you have a very good variety of food and you use spices. Pero él sabe que también en España tenemos mucha variedad de comida y que usamos muchas especias. I have traveled around the world a bit, and in my opinion, the food in America is the worst. Yeah, I agree. Dice Steve que ha viajado bastante alrededor del mundo y que, en su opinión, la peor comida, donde se come peor es en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. A Japanese lady went to America and she wrote a book about a diet. She said in Japan they eat 150 different foods in 1 week in all their different meals. She said in America they eat 10 or 15. Una autora japonesa escribió un libro y en este libro decía que los japoneses comen alrededor de 150 alimentos diferentes en una semana, mientras que los americanos comen unos 10. Yeah. So in Spain you're very fortunate. You have so many nice foods. Así que en España somos muy afortunados de tener buenos alimentos. On with my things, I digress. There's another thing you can use. It's called anu.
Nasya oil. Bien, pues vamos a volver a lo nuestro. Otra cosa que podéis utilizar es can you show it again, please? Steve. Este aceite que se llama Anu Nasya oil, aceite. Yeah. Aceite. It has a dropper, and you put It- some drops tiene- of oil in your nose. Tiene un gotero y puedes ponerte unas cuantas gotas en la nariz. I lay down on the bed with my head, so my nose is pointing to the ceiling. I lay on the bed with my head over the edge of the bed, and my nose is pointing to the ceiling. Then I put the drops in my nose and sniff them in. Sí, y Steve dice que lo que hace es acostarse en la cama y deja colgar la cabeza fuera de la cama, de manera que la punta de la nariz está apuntando al techo y de esa forma se ponen las gotas y las gotas entran. You know, in yoga, you have a neti, where you pour water in the nose. En Ayurveda se usa el neti, con el que echamos agua en la nariz. And we have neti and nasya. Así que tenemos el neti y el nasya. Neti is cleansing. El neti es para limpiar Nasya is nourishing. y el nasya es para nutrir. This is Ayurveda, cleansing and nourishing. Y esto es de la Ayurveda, limpiar y nutrir. We don't just want to detox and then No retox. queremos simplemente desintoxicarnos para reintoxicarnos. You wish to detox and then nourish. Lo que pretendemos es desintoxicarnos y luego nutrirnos. Another thing that you can use is essential oils. Otra cosa que podemos usar son aceites esenciales. For the nervous system, nutmeg, you can get as an essential oil. You know, essential oil you get in a small bottle. Sí. ¿Conocéis los aceites esenciales? Uno que podéis utilizar es el aceite esencial de nuez moscada. So you can have nutmeg, lavender. Lavanda, el aceite esencial de lavanda. Well, this one is called vetiver. O de vetiver. I have this. I just smell. Immediately I relax. Cuando huele el vetiver, inmediatamente siente una sensación de relax. One of my students, clients, she had breast cancer. Una de sus alumnas y, y clientes tuvo cáncer de pecho. You know, she had to go to see the consultant, go to the clinic a lot, go to the hospital. Y tenía que ir al médico, a la clínica, al hospital. Yeah. She's stopping on the way home in the lay-by and crying. Y paraba por el camino para llorar. And I said to her to get a bottle of this. Y le dije que se hiciera con una botellita de aceite esencial de vetiver. And she said it's just so effective and wonderful when she feels stressed just to take this. Y le dijo que era verdaderamente efectivo, que era maravilloso cuando estaba estresada simplemente sentir el aroma. So it doesn't cure cancer, but it helps you to stay calm. No cura el cáncer, pero te ayuda a mantenerte en calma. But it works immediately. Y además funciona inmediatamente. Smell works straight away. Sí, el olfato funciona muy rápido. I finish shortly. You have nutmeg oil. You know the nutmeg oil. Sí, Nutmeg. el aceite de Put some on nuez your moscada. finger. Put it on your third eye. Tomas aceite de nuez moscada, te lo pones en el dedo y lo frotas sobre el tercer ojo When you go to bed. antes de irte a la cama. Nutmeg oil on your third eye. Or when you're lying in your relaxing bath with your ginger and baking soda, you put nutmeg on your head. O también cuando te haces tu baño relajante con jengibre y bicarbonato, puedes poner este aceite esencial de nuez moscada en la frente. Very good. There is a question. Maria is asking, sesame oil
is also good for as a nasia, right? For nasia. Yeah, you can use ghee as well. You can use sesame oil or ghee. The nasia oil has got herbs cooked in it. María preguntaba si se puede hacer el nasia con aceite de sésamo y Steve dice que sí, que se puede hacer con aceite de sésamo, incluso con ghee. Que el aceite del nasia siempre tiene hierbas. But you can use plain sesame oil, or you can use ghee, or a made-up oil. Sí, puedes usar simplemente aceite de sésamo, puedes usar ghee o puedes usar un aceite hecho específicamente para el nasia. Y another question, vetiver is also suitable for massage? What is? Vetiver. Not sure. I'd have to check with. You'd have to mix just a few drops in some oil. No está seguro, pero tiene que comprobarlo, pero en todo caso tendrías que poner solo unas poquitas gotas y mezclarlas con otro aceite. I've only used it as an aroma. Él solo lo usa como aroma. Yeah. So check in perfume. Aromatherapy information. Puedes buscar información sobre aromaterapia. Yeah, I think it's okay. I'll check. Cree que puede estar bien poner unas gotas en aceite y masajeártelo, pero lo comprobarás, se asegurará. Okay. Last one on this part of the list, nearly done now, is cry and laugh. Sorry, I lost you. Cry and laugh. Ok. Y casi ya para terminar, otro consejo es llora y ríe. Crying is a great release, so don't stop yourself from crying. Llorar es un gran alivio, así que no te reprimas de llorar. Yeah, and try and have some joy and laughter. Y también trata de obtener fuentes de alegría y de risas. These are both releases that can help us to manage stress. Ambos son alivios que nos pueden ayudar a gestionar el estrés. Yeah. And okay. I haven't put this down, but if you're religious, you can go to confession. Y también The priest says that it's very good. Si eres una persona religiosa, puedes ir a confesarte, que también el cura ayuda. Yeah, but also, in modern times, you could go to a counselor if you have a big problem. Hoy en día puedes ir a un consejero, a un psicóloga. Yeah. Right. Last few things, I've taken a little bit longer. So, with your lifestyle, solo last unas few pocas things cosas about más. lifestyle. Unas cuantas cosas acerca de estilo de vida, sobre el estilo de vida. First thing, one of the biggest stresses people have is with their work. La primera cosa es Vocation. una de las principales fuentes de estrés es de las personas es el trabajo. So it's important to try and have a vocation that suits you. Entonces es importante intentar tener una vocación que vaya bien contigo. Job stress can be a big burden. El estrés laboral puede ser una carga muy pesada. So examine your role, your role in life and your goal, what you want to offer to the world. Conviene examinar tu papel en la vida y tu propósito. ¿Qué es lo que quieres ofrecer al mundo? Yeah. So love what you do. Intenta amar lo que haces. Yeah, and do what you love. Y hacer lo que amas. So, and coming to love, the second thing is love. Try and have love in your heart and express love, because love balances anxiety and fear. It reduces this. If we can have love. Hablando del amor, la segunda cosa es el amor. Trata de tener amor en tu corazón, porque el amor equilibra el miedo y la ansiedad. Yeah.
So you can spend your, select to spend time with people you have loving relationship with. You can think of, read books of, I like reading about Krishnamacharya. Ujú. Entonces, tienes que elegir pasar tiempo con personas con las que tengas una relación de amor, de cariño, o bien leer libros que Yeah. pues, por ejemplo, Steve lee acerca de So, Krishnamacharya, yeah, I like to read spiritual books. I like to read about Jesus. o libros espirituales, le gusta leer libros espirituales, le gusta leer acerca de Jesús. This book's about prayer. It's called Being in Love. Este libro, por ejemplo, es sobre la oración y se llama Estar enamorado o enamorada. So find, and ways to express love. Así que tenemos que encontrar formas de expresar nuestro amor. Love conquers all. El amor lo conquista todo. Yeah. And ultimately, it's what we're all looking for in life. Y en último término, es lo que todos buscamos, el We amor. want to express this and we want to receive it. This is very healthy. Queremos expresar el amor y queremos recibirlo. Es muy saludable. Yeah. And the next one is contentment. Y lo siguiente es el contentamiento, la satisfacción. It's very difficult nowadays because advertising in media is always making you discontent. You have to be like this or get more or have a better car than the one you have. Hoy en día es muy difícil porque la publicidad está siempre tratando de hacer que estemos insatisfechas, que queramos más, que queramos un coche mejor, una vida mejor. And then, be happy with what you have. Pero es mejor ser felices con lo que tenemos. Yeah. So otherwise, desire is stimulated too much. Yes, Santosha. Desire is stimulated too much. And then this leads us to be always in a state of dissatisfaction. Cuando se estimula demasiado nuestro deseo, esto nos lleva a un estado de permanente insatisfacción. Yeah. And I asked Ramaswamy once about Santosha, and he said it doesn't just mean everything's how you want it. Una vez le pregunté a Ramaswamy acerca de Santosha y dijo, no significa que todo sea como tú quieres. He says it means when you totally accept what has happened. Significa que tienes que aceptar totalmente lo que ocurre. You're reconciled with things that have happened in your life. Que te reconcilias con las cosas que han sucedido en tu vida. Yeah. So Santosha is one of the yogic niyamas, isn't it? Santosha es uno de los niyamas, de los preceptos yógicos. Yeah. Okay then. So Ramaswamy said, totally accept what has happened. I found that really helpful in my life. Ramaswamy dice, acepta completamente lo que sucede y lo que ha sucedido. Y Steve dice que esto lo ha encontrado muy útil a lo largo de su vida, este consejo. Things that are difficulty in your life that you can rectify them. Si puedes cambiar o rectificar las cosas que son difíciles en tu vida, las dificultades, hazlo, cámbialas, rectifícalas. What you can't rectify or change, you have to allow it to be as it is. Pero cuando no las puedes cambiar, cuando no las puedes rectificar, tienes que permitir que sean como son. Sniff Betty there. Right. So this desire and dissatisfaction cycle is talked about in Ayurveda, and it's also, in the Bhagavad, it's a big theme in the Bhagavad Gita, how we go from desire to dissatisfaction to frustration to anger to destruction. You know that in the Bhagavad Gita. Este ciclo que nos lleva del deseo a la insatisfacción es un gran tema en el Ayurveda y también un gran tema de la Bhagavad Gita, ¿no? Este ciclo que nos lleva del deseo a la insatisfacción, de la insatisfacción a la frustración, de la frustración al enfado o la ira y de la ira a la destrucción. Yeah, and so studying this kind of philosophy, this kind of spiritual philosophy can bring us a lot of peace.
I find that reduces my stress. Ujú. Así que estudiar esta filosofía, como la Gita, por ejemplo, también nos puede dar mucha paz. Personalmente, Steve siente que estudiar esto le alivia el estrés. I like to read the Ramayana. Me gusta leer el Ramayana. The people have great difficulties and they overcome them. Porque ahí puede leer las grandes dificultades que ha tenido la gente y cómo las ha superado. And you learn these philosophies help you. Y entonces cuando aprendes estas filosofías te ayudan mucho. We look at some philosophy in some future things, maybe. Sí, puede ser que más adelante hagamos algún taller sobre filosofía, si os interesa. Okay. Ujjayi breathing, you can do Ujjayi breathing. This is very helpful. Otra cosa muy útil es la respiración Ujjayi. Ujjayi breathing directly accesses the vagus nervous system, the vagus nerve. La respiración Ujjayi accede directamente al nervio vago. Yeah. Take some time alone in nature. Go for a walk on your own in the park or, by the beach. Ujú. Just Pasa to go for a tiempo. walk. Yeah. Ujú. And be. Pasa tiempo en solitario en la naturaleza. Puedes ir a dar una vuelta, a dar un paseo por el campo o en la playa. Simplemente dar un paseo a solas y en contacto con la naturaleza. Yeah. Don't overload your system. Y no sobrecargues el sistema. Like abusing the senses. Como sentidos. Don't have too many experiences, too many. No tengas demasiadas experiencias, no consumas demasiadas experiencias. Moderate your food. Modera la comida. And regulate your sexual activity. Regula un poco tu actividad sexual. Yeah. So in Ayurveda, we say food, sex, and sleep are 3 supports of life. En Ayurveda se dice que la comida, el sexo y el sueño, el dormir, son 3 soportes de la vida. And then you have all the other experiences that come from the senses. Y luego tienes toda una cantidad de experiencias que vienen a través de los sentidos. And it says you can have too much, too little, or wrong. Y se dice que puedes tener demasiado poco o de forma equivocada. Yeah. So you can have too much of a food, too little of a food, or the food is just wrong for you or wrong for the situation. Por ejemplo, con la comida puede ser que comas demasiado poco o que estés comiendo algo inadecuado para ti o para la situación. So all of these things your body needs, but in the right amounts. Es decir, tu cuerpo necesita todas estas cosas, pero en la cantidad adecuada. Yep. And the last one on my list, I learned this from a friend. I used to be in a meditation group. Y la última cosa de mi lista, la aprendí de un amigo. That's a place that I used to live. Que yo solía participar en un grupo de meditación. And there was a man in that group who was always peaceful. Y había un hombre en este grupo que siempre estaba en calma. And one day somebody asked him, "Tell us your secret. How do you stay always peaceful like this?" Y un día alguien le preguntó, dinos tu secreto, ¿cómo puedes estar siempre tan en calma, tan pacífico? Yeah. He said, "It's very simple. Y él dijo, es muy simple. I never fill up my week. Nunca lleno demasiado la semana. I always make sure that I'm not in a rush going everywhere. Siempre me aseguro de que no tengo que ir de un sitio a otro con prisas. And I leave some space in my week." Y dejo espacios en mi semana. Because most times in the week, some unexpected things happen. Porque muchas veces en la semana ocurren cosas inesperadas, imprevistas. He says, then if I'm already full up, immediately everything is stressful.
Entonces él dijo, si ya tengo toda la semana llena, si ocurre Yeah. un imprevisto, me estreso. So he says, if I don't fill my diary up for the whole week, I leave some space. Then if some unexpected thing happens, I can accommodate it. Ujú. Entonces él dijo, si no lleno absolutamente todo mi diario para una semana, si surge algún imprevisto, puedo fácilmente acomodarlo en uno de estos espacios que he dejado libres. Yeah. He says, otherwise, and he says, and if something unexpected doesn't happen, I've got some more space to relax. Ujú. Y si no surge ningún imprevisto, pues tengo estos huecos, estos espacios para relajarme. Yeah. So he said, just don't cram your life so it's so crammed and full. Sí, o sea, dijo, simplemente no sobrecargues tu vida, no la llenes demasiado. So have some space. Deja espacio. Good. So Mm. that's all my advice and suggestions. You can take just a few things that you can try and don't overload yourself. So they should nourish and support, not make you have more stress. So I hope it's been helpful. Sí, pues estas han sido mis sugerencias y mis propuestas. No hace falta que las hagáis todas ni todas a la vez. Tomad aquello que sea más fácil o más sencillo para ir probando. No os sobrecarguéis de cambios y bueno, espero que haya sido útil, que os haya resultado útil. Yeah. So yeah, be peaceful and be in love with life and yourself and nourish yourself. Estad en calma, enamoraos de la vida y de vosotras mismas y nutriros bien. Very good. Thank you, Steve. Thank you You're very welcome. much. It's been Last very thing helpful. before I go, if you need any supplies, I don't know, Elia might have sent you already. If you, the company who I get the things from with Dr. Apti, her supplying company is called Nature Bliss. If you go on their website, naturebliss.com, and then it's got for EU destination if you're buying for EU, and then you put my name in when you check out, Stephen Brandon, in very small print, the small print, and then you get a 10% discount. Okay, it's naturebliss.com Naturebliss.com. slash EU. Naturebliss.com. And then EU. No. No. But you have to, it's just naturebliss.com. Okay. But then when you go on naturebliss.com, because of Brexit, she has to have a warehouse in Europe now and a warehouse in London. So you have to select, so you get euro prices and euro shipping. Yeah. The website is just called Nature Bliss. Yeah. Es importante que si vais a comprar productos ayurvédicos, los compréis buenos, orgánicos, bio, porque si no pueden tener muchos pesticidas, historias. Entonces, esta marca Ayurveda Pura, que es la de su maestra, la doctora Deepa Apti, está basada en Londres, pero ahora han hecho otra web porque por causa del Brexit no pueden enviar productos desde Londres y entonces los envían desde Europa. Y la web es naturbliss.com, os lo he apuntado en el chat. Y si queréis obtener un 10% de descuento, podéis utilizar el cupón, el código Stephen Brandon. Y os hacen un 10% de descuento de vuestro pedido, que está muy bien. Así anyway. Y los productos son los mejores, ¿eh? Yo los he probado y es de lo mejor que puedes encontrar para Ayurveda. Yeah, very good Ayurvedic products in Ayurveda Pura. Yeah. Okay, thank you very much, Steve. Thank you. It's been really helpful and specific. Yes, very good information. Thank you. Thank you very much. Pues nada más por hoy. Chicas, muchas gracias a las que habéis podido asistir en directo y hacernos compañía en esta tarde. Espero que os haya resultado súper útil. Las que no lo habéis podido ver en directo y lo veis más adelante, si tenéis cualquier duda podéis contactarme y trataré de hacerle llegar vuestras preguntas a Steve.
Y nada más. And I don't know, Steve, if you want to say something else. Just thank you all for joining, and I hope it's been helpful. Simplemente muchas gracias a todos por acompañarnos y que espero que os haya resultado útil. Y yo espero que nos veamos en los próximos talleres que queremos hacer. Así que nada más, chicas, cuidaos mucho. Un abrazo y nos vemos pronto. Thank you, Steve. Gracias a todas. Have a peaceful evening. Same to you. Bye bye. Bye bye.